Estamos con Juan Pablo Gallego, él es abogado y también ha representado en varios casos de gran repercusión a víctimas de abuso. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bien. Muchas veces nos preguntamos, ¿no? Y justamente por esto me parece interesante hablar con vos. Por un lado tenemos esto de no revictimizar a la víctima o intentar no hacerlo, ¿sí? Y por otro lado tenemos la necesidad de demostrar que se cometió un delito grave que en la mayoría de los casos se comete, se quiere, puertas adentro. ¿Cómo compatibilizás esto desde tu experiencia? Bueno, sin duda creo que ante la elección de alguna de las dos alternativas, la primera es la protección de la víctima, ¿no? Y en tal caso, la subsidiaria es el esclarecimiento de los hechos, que para mí lo pongo casi a la par en términos del esfuerzo profesional, ¿no? Pero es muy importante, proteger a esa víctima, precisamente por los efectos tremendos de estos delitos que uno, hasta que no se mete realmente profundamente en estos temas, quizás no lo llega a ver o no toma noción del grado de afectación y del grado de daño que a veces es irreversible o irrecuperable a lo largo de toda una vida, ¿no? Creo que este tipo de delitos tiene una diferencia sustancial con otros que siempre son espantosos para quien le toca ser víctima, pero en términos de daño e incluso, así como nuestro Código Penal gradúa, hablando de abusos sexuales, desde valoraciones más leves a tipos más agravados, creo yo que en cuestiones o en casos en que podría decirse, bueno, este es un tipo básico, podría ser menos el daño, y te encontrás con personas que a veces a lo largo de décadas no logran reconstituirse, ¿no? Sí, de hecho, uno de los errores más comunes, o las creencias más comunes, es que este tipo de delitos son los que te pueden suceder, como vemos en muchas películas, ¿no? Si entras a una calle oscura o... Claro. No, la realidad es que existen, sí, obviamente, situaciones en las que se dan por ahí violaciones o abusos en este tipo de circunstancias, pero la gran mayoría, lamentablemente, de estos delitos son intramuros y justamente en ámbitos familiares o en ámbitos cotidianos. Efectivamente, y el de la calle oscura provoca menos daño y muchísimo menos daño psíquico. ¿Por qué? Porque, digamos, la situación de confusión, de secreto, de situación familiar compleja y demás, la provoca el abuso intrafamiliar o el de la persona cercana. El lugar oscuro es una situación espantosa, grave y demás, pero no provoca una ambivalencia afectiva, no provoca una ambivalencia emocional. Entonces esa persona probablemente, y si es un niño, su familia, probablemente va a hacer la denuncia como corresponde, se va a sustanciar y no va a provocar, porque esto, digamos, también se provocan situaciones terribles o conflictos familiares o adultos de una familia que no apoyan al niño porque no quieren romper lo que se llama la familia o... uno de los casos que me tocó, el de Graci, algunos de los chicos sentían, bueno, si yo denuncio, perjudico a la fundación o perjudico a otros chicos. Entonces, ese sentimiento de culpa se da precisamente en estos casos en que el agresor es cercano, que son la mayoría de los casos. Tu carrera, sin lugar a dudas, tuvo un antes y un después del caso Graci. Sí, sí. Primero quiero saber cómo viviste vos todo eso, ¿no? Porque como se dice... Como dice el alma de la toga, uno de los momentos más gratificantes de la profesión es la sensación de justicia. Sí, efectivamente, y esta es una de las razones, entre muchas otras, que a mí me inclinó siempre por trabajar del lado de las víctimas, y lo sigo haciendo al día de hoy, pero efectivamente ha sido un caso que nunca termina de impactar sobre mi trabajo y nunca termina... Como te decía, por estos días en España, cuando me toca relatar parte de esta situación y bueno, todo lo que implicó desde el punto de vista político, jurídico, digamos, una persona que se defendía con más de 30 abogados defensores, la mayoría de los estudios penales más importantes de la Argentina. Entonces, yo soy una persona que trato siempre de vivir el presente y planificar mi trabajo.
digamos, no vivir de una gloria que ya pasó, pero es cierto que el caso Grassi ha sido un antes y un después porque, bueno, en el momento generó una repercusión en la Argentina que hoy... Bueno, es que tenía una protección mediática, digo, de entrada los medios creo que fue más el apoyo que recibió, Sí, y aparte me parece que también en otro contexto histórico de la Argentina, ¿no? No sé si hoy por por mucha afinidad que tuviera con determinados medios hubieran cumplido el rol que cumplieron en ese momento. Tal vez se hubieran, digamos, abierto del tema más rápidamente, o hubieran tomado otra posición, ¿no? Pero digo, de entrada tuvo una defensa muy importante. Muy férrea, sí, sí, sí. Mira, yo siento que, y me ha pasado otras veces con otros casos importantes que me ha tocado, ¿no? Yo siento que, lamentablemente, en esto juega también lo deportivo. Si ganás, finalmente marcás un rumbo, marcás un camino que también vuelca aparte de la opinión. Y quizás si no lo pudiste hacer y la víctima hubiera tenido razón igual, no hubiera sido lo mismo. Pero nos ponemos en esa época, 2002, te vuelvo a decir, hoy en Europa vemos este tema. En 2002 se producen los dos casos más conmocionantes a nivel mundial. Uno es Grassi, sí, y otro es el caso de Boston, que luego se hace la película que gana el Oscar, ¿no? En primera fila. O sea, fueron los dos casos, se quiere, que dan inicio, no porque antes no existieran los abusos, pero que dan inicio a esta conflictiva en la iglesia que aún hoy no se resuelve, y fueron impactantes para todos, y yendo al campo religioso, para un religioso, para un religioso, para un ateo, para un antirreligioso, para lo que fuera, porque no dejaba de ser novedoso, quizás porque era un tema tabú, quizás porque hasta ese momento no se había tratado, y para colmo acá explota en la cara del personaje más mediático de la iglesia, como lo decías. Sí. Grassi era mucho más famoso que el cardenal Bergoglio y mucho más famoso que Monseñor Laguna, que era su jefe. Era una persona que se sentaba en la mesa de cada presidente de la nación en esa época, era una persona con todos los medios a su alcance desde el punto de vista de la difusión, y efectivamente yo cuando decido entrar, en ese momento yo tenía poquito más de 30 años, venía con una experiencia de varios años trabajando con Estela Carlotto en temas de niñez, y bueno, vemos la defensa férrea que de muchos medios de difusión se hizo de este hombre, que en parte tendría que ver con la incredulidad y en parte con un apoyo que después fuimos viendo que tenía aristas muy particulares, ¿no? Porque después de la propia iglesia decían, bueno, este hombre, si bien parece un cura raso, es un tipo que tiene un poder propio, o sea, fue un personaje realmente significativo. ¿Cómo fueron esas audiencias? Imagino, bueno, que habrán sido largas jornadas de testimonios, ¿no? Sí, 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 bueno. El juicio como tal llevó 15 años, o sea, comencé fines de 2002. Sí. Y recién en 2017 obtuve la firmeza del fallo condenatorio por la Corte Nacional, que fue unánime, y el juicio se desarrolló durante 11 meses consecutivos, entre 2008 y 2009, sí. Donde prácticamente teníamos 10, 12 horas de audiencia, y el resto era, bueno, prácticamente todos los medios de prensa estaban en la puerta. O sea, el juicio era cerrado en términos de haber debate, sí. Pero toda la prensa afuera pendiente de qué pasaba con esto, y que todavía en ese momento había una suerte de Boca River, ¿no? La versión de las víctimas y el propio Grassi y sus allegados dando otra versión. Bueno, en una pelea realmente yo creo que es irrepetible, ¿no? Hoy uno ve otros procesos, ve procesos vinculados a la política y demás, pero digo, Grassi reunió a los más grandes despachos penales de la Argentina. Peritos importantísimos que intervinieron de un lado y del otro. Era algo, y realmente Grassi era una persona impresionantemente mentiroso, pero con una capacidad y una habilidad muy grande. Además, es decir, cuando yo entro al caso, Grassi mismo era su vocero, Luis Moreno Campo era su vocero, Jorge Sandro era su vocero, es decir, gente, digamos, de fuste, incluso en la televisión argentina. Sí, claro. Entonces había que lidiar en una batalla jurídica y comunicacional. Y yo cuando veo que había todo este ataque que no lo podía prever, yo busqué, digo, yo no tengo por qué chocar con todas las personas que dicen yo le creo a Grassi o yo lo defiendo.
Yo traté en ese momento de evangelizar, digamos, y lo cierto es que, salvo excepciones mínimas, prácticamente el 90% de lo que es el campo de la televisión, personas que estaban incluso el día que Graci se fuga, terminaron convencidas de la culpabilidad. Yo dije, yo voy a demostrar el caso, yo voy a demostrar en la cancha, digamos, en el proceso judicial y en el juicio oral, y lo voy a demostrar a la sociedad, y ese fue mi objetivo, no buscar enemigos, sino buscar ganar, ¿no? ¿Qué mensaje le darías justamente desde tu experiencia? ¿Qué mensaje le podés dar a las víctimas y a los familiares de las víctimas de abuso? Yo creo que, bueno, que denunciar es clave. Me ha tocado representar a estos chicos como me ha tocado representar a adultos afectados por estos delitos y a niños muy pequeños, y todos los extremos, y veo que el daño es tremendo y que el silencio sobre estos hechos puede provocar situaciones calamitosas, y uno ve víctimas adultas. A mí me impactó cuando yo preparaba el alegato para Graci y recibía bibliografía de todo el mundo. Recibo bibliografía de Estados Unidos de uno de los jugadores más importantes del deporte, que es el béisbol, que es central en Estados Unidos, que se había cansado de ganar campeonatos y un día se suicida, nadie sabe por qué. Bueno, resultó que había sido abusado. Entonces digo, denunciar es central. Ahora, denunciar, sobre la base de cuidar a esa víctima, denunciar con gente especializada, con equipos psicológicos integrados, es bastante complejo, porque también uno dice alegremente, bueno, andá y denuncia, y de repente van a un juzgado que no los atiende como corresponde, o le dice, bueno, a ver, venga, cuente, a ver, dígame, maltratan. Entonces, hay que denunciar, pero hay que tener la frialdad para atravesar un proceso judicial complicado, bien asesorado. Y también digo, este es un rubro, así como Graci en ese momento pudo tener 30 abogados, creo que es un rubro, entre comillas, de la profesión que no existía casi, éramos muy pocos, trabajábamos en y hoy quizás es un rubro de moda, entre comillas. Hay que tener cuidado, digo, y esto también para los colegas, con absoluto respeto, ¿no? Creo que hay que ser muy cuidadoso para trabajar en estos temas con víctimas. Siguen siendo procesos muy complejos, sigue habiendo alguna cuestión cultural tendiente a negar, sobre todo porque vamos viendo que los abusos ocurren muchas veces en clase media alta, con personas destacadas, porque me da la impresión que la justicia siempre ha tenido la mirada, bueno, si esto ocurre, como se suele decir en la villa, bueno, no importa, este hombre que vaya preso y ni siquiera tiene derecho de defensa. Ahora, cuando vemos que ocurre en otro tipo de situaciones, es como que la sospecha recae sobre la víctima, ¿no? Así que son procesos muy complejos. Sí. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Gracias a vos, Juan. Ahora vamos a